Muy bien, bueno, en esta mañana, 18 de noviembre de 2018, tenemos el gusto y la bendición de tener a Pablo, que va a traer el mensaje en esta mañana. Ya habrán visto algunos la promoción. Sé que hay muchos que están esperando hasta ahora, 11:20, que prendamos la transmisión y bueno, estamos tratando de cumplir y pedimos a nuestro hijo una bendición, ¿no? Para él, para nosotros, que él venga a compartir la palabra, y pedimos al Señor que lo bendiga siempre en su vida personal, con su familia. Está su esposa, sus hijos acá con nosotros, hoy faltando a su iglesia, pero viniendo y asistiendo aquí a nuestra congregación y poder compartir la palabra. Así que para mí, como padre, es un gusto de poder tenerlo hoy aquí en este Gracias. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a tener el tiempo de la palabra y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de lo que es nuestra guía más confiable. ¿Cuál podría ser nuestra guía? La Biblia, la palabra de Dios. Vemos que, o entendemos que todos nosotros necesitamos crecer como personas, necesitamos evolucionar como personas, necesitamos cambiar, ir cambiando, ¿verdad? ¿Qué es lo que demandamos? En algún momento Dios demanda en nuestra vida que nosotros vayamos creciendo, vayamos mejorando, vayamos cambiando, ¿verdad? Toda persona en realidad necesitamos ir cambiando, ¿verdad? Uno de los que hablan de educación en finanzas dice que no tiene sentido trabajar para empatar al final del mes y seguir siempre lo mismo, ¿no? Ganar para cubrir los gastos y el mes siguiente, y así una vez tras otra. Dice que como que, ¿para qué lo hacemos? ¿Verdad? Tenemos que, si no, tener un plan de ahorro para poder mejorar, para después hacer algo, para ir creciendo, si queremos nuestra casita, siempre tener una meta, un proyecto, para poder siempre ir avanzando, ¿verdad? Ahora, lo están diciendo los incrédulos, lo están diciendo las personas que no conocen de Dios. Bueno, cuánto más aún los cristianos debemos nosotros tener un plan, ¿verdad? Tener un cambio en nuestra vida, ¿sí? Y todos en un momento de nuestra vida necesitamos producir ese cambio, y ese cambio lo hace la palabra de Dios. Para nosotros tener ese cambio, primero, como estuvimos viendo en la primera parte, necesitamos ser salvos, necesitamos ser hijos de Dios para poder entender de su palabra, ¿verdad? Y así como todos precisamos un instructor en nuestra vida que nos enseñe a hacer las cosas, que nos enseñe a utilizar un martillo, ¿verdad? Para poder saber cómo clavar un clavo. Bueno, precisamos aprender a hacerlo. No es simplemente agarrar el martillo y ya está. Te dicen, bueno, pero es algo fácil. Sí, pero no. Porque yo veo a veces que agarran el martillo, le agarran arriba de la cabeza del martillo y tratan de creer y no pueden. Porque se agarra más abajo, se agarra en cierto, donde está el martillo, en realidad en la tercera parte, y ahí se clava de una forma que sirve en su función, ¿verdad? Usted dice, pero es algo simple. Pero necesitamos una instrucción para hacerlo. Necesitamos instrucciones. Las máquinas vienen con instrucciones. Vienen con un manual de instrucciones, los celulares, los electrodomésticos, toda cosa que hasta el vehículo viene con un manual de instrucciones. Ahora, si para todo hay un manual de instrucciones, para nosotros como personas, esta máquina humana, ¿verdad?, que fue creada por Dios, también tiene instrucciones. Nuestra guía más confiable es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, que es el manual de instrucciones de Dios para nosotros. Y a eso debemos seguir, ¿verdad? Y ahora en esta mañana lo que vamos a hacer es entender o comprender, ¿verdad?, por qué debe ser nuestra guía, por qué la Biblia es confiable, por qué podemos descansarnos en lo que es la palabra de Dios. Y una de las cosas importantes que debemos entender cuando nosotros leemos la palabra de Dios es que todo lo que leemos en ella nos va a servir, la tenemos escrita acá porque Dios quiere que lo sepamos. Y tenemos, por ejemplo, ayer, sin pensarlo, veníamos yo siempre ando con el GPS puesto, ¿no? En el celular. No importa si conozco y
y si hicimos el camino de Colonia a Maldonado 500 veces, yo igual lo pongo. Porque a veces conoces algún pueblito, estás viendo cuando vas en el camino y conoces algún río, un arroyo, lo que sea, y está bueno ver por dónde estamos yendo, aunque ya conozcamos, igual está bueno ir por conocer el nombre de las calles y todo, ¿no? Y ayer se me ocurrió, bueno, voy a poner para que me guíe a ver por dónde tengo que ir. Pero se ve que andaba loco, y cuando en vez de doblar para el lado del aeropuerto, me mandó para otro lado. Y qué raro que me mande para allá, si tenemos que ir para allá. Y como que te puso en duda. Digo, pero si venimos haciendo este camino hace 10 años, doblando para el lado de la 102, para el lado del aeropuerto, para que al lado queda Maldonado. Y nos mandaba para el otro lado. Y allá en una veníamos por la ruta y yo le voy a poner, lo saqué porque ya fastidiaba. Dice, no, doble a la izquierda. Y yo doblaba a la derecha. Doble a la izquierda. No, iba para la derecha. Y así, una vez tras otra. Bueno, en otra lo pongo de nuevo. Bueno, tome el desvío en la misma ruta interbalnearia. Tome el desvío a la derecha. Y dice, yo tengo que seguir. ¿Por qué? Y quería que salga para la callecita del costado y que después, allá como 2 kilómetros, de nuevo volver a entrar. Cosas que no tenían sentido. Bueno, se ve que andaba loco o encendía o no sé qué pasó con la actualización, pero bueno. Lo que quiero decir es que en ese caso no puede ser una guía confiable para nosotros. Estamos confiando en el GPS que nos está guiando por dónde debemos ir. Sin embargo, no fue confiable para nosotros, no fue confiable en el día de ayer. Pero ¿qué pasa? En esta oportunidad nosotros sabíamos por dónde teníamos que ir. Ya conocíamos el camino. ¿Qué pasa si no hubiéramos conocido el camino? ¿Qué pasa si nosotros no sabíamos para dónde teníamos que ir y seguíamos al GPS? ¿Dónde íbamos a terminar? No se sabe, ¿verdad? Sin embargo, capaz que nos llevaba al mismo destino, pero recorriendo otros caminos, otros lugares que no sabemos ni por qué, si está bien o no, ¿verdad? Bueno, lo que quiero comunicar es que la Biblia como palabra de Dios realmente es confiable para nosotros. Realmente podemos confiar en lo que dice la Biblia. Y lo que vamos a estudiar en esta mañana es lo que vamos a ver por qué es confiable la palabra de Dios. ¿Sí? Ya vimos un poquito que es como nuestro manual de instrucciones. Es lo que Dios nos dejó para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la vida, entendiendo que debemos mejorar, que debemos cambiar, que debemos de dejar de ser esas personas como niños, ¿sí? Y tenemos que ir creciendo. ¿Sí? La única persona o la única cosa que yo conozco que está habilitada para no madurar es nuestra perra Suki. Es una perra golden y es bandida, tiene 1 año y medio. Me dijo una persona hace un tiempito, dice, estos perros crecen en el cuerpo pero siguen siendo niños. Pueden estar grandotes pero siguen siendo niños. Y es verdad, se les puede asegurar. Las cosas que hace, está grande ya, pero sigue razonando como un cachorrito. Y ya no es un cachorrito. Bueno, es la única que está exenta. Los demás todos debemos crecer, ir acompañando nuestra edad, debemos madurar. Debemos cambiar, debemos hacer algo por ello. Bueno, el Señor nos ayuda a entender qué es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a ir a Segunda de Pedro y vamos a ver en el capítulo 1, en la segunda epístola de Pedro, vamos a estar estudiando los versículos desde el 12 hasta el 21. Este es un mensaje expositivo de esta parte, de los versículos 12 hasta el 21. Quieren ir buscándolo por allí. Y antes de eso, yo les voy a leer una parte para que podamos comprender el estudio que vamos a tener esta mañana, ¿sí? Dice en 2 de Pedro capítulo 1, yo les voy a leer los primeros 11 versículos, que es todo un contexto, ¿sí? Dice que todo texto fuera del contexto, ¿qué es? Un pretexto, ¿verdad? Pero entonces nosotros leyendo el contexto de lo que vamos a ver ahora, vamos a comprender un poquito más por qué el apóstol Pedro nos hacía tanto énfasis en respetar la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro 1, versículo 1, dice:
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto les digo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Y ahí lo explica. Porque, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí vamos entonces con lo que quiso comunicar el apóstol Pedro en esta parte, ¿verdad? Siendo inspirado, él comunicó todo esto. ¿Qué dice en el versículo 10? Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad, ¿sí?, hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo, ¿qué dice? Haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Vieron qué advertencia que nos está dando, no? ¿Vieron qué consejo que nos está diciendo? Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora es cuando Él nos está explicando y vamos a entender por qué la Biblia es confiable. ¿Por qué debemos depositar nuestra confianza en toda la palabra de Dios? ¿Y por qué estamos aprendiendo esto? Ustedes dicen: pero yo ya soy salvo. Yo ya creí en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Yo ya creí que Cristo se levantó de los muertos. Yo ya soy salvo, porque arrepentí de mi estado espiritual. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vamos a tener personas que vienen a poner en tela de juicio o a poner en duda la confiabilidad de la palabra de Dios. Acá lo tenemos. Esto nos debe servir como herramienta para defender, para proteger la palabra que nos ha sido dada por Dios, para que nosotros podamos utilizarla. Muy bien, adelante. Mientras se van acomodando, estamos estudiando Segunda de Pedro, capítulo 1, y ahora vamos a leer desde el versículo número 12, que es nuestro mensaje principal. Dice así: por esto, dice el apóstol Pedro, todo lo que les dije antes, ¿verdad? En conclusión, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Esto es lo que yo les decía recién, ¿verdad? Capaz que algunos de ustedes me dicen hoy: pero hermano, yo esto ya lo conozco. ¿Qué me estás diciendo? Yo ya sé que haciendo todas estas cosas no caeréis jamás. Pero miren lo que quería comunicar Pedro. Dice:
aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros ¿con qué? ¿Con qué dice? El despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. La preocupación que venía del apóstol Pedro era que entendamos la importancia que tenía obedecer a la palabra de Dios, pero como él dijo en esta parte, él quería con la palabra de Dios captar nuestra atención. Dice así: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y se estaba preocupando porque él en breve ya no iba a estar. ¿Qué iba a hacer? Iba a partir, pero no quería que una vez que él se vaya se olviden de la palabra de Dios, que se olviden de todas las cosas que les había enseñado, ¿sí? La Biblia es la guía confiable para nosotros por el diseño que tiene la palabra. Dice primero que está diseñada para captar nuestra atención, como lo dice en este versículo. Él se preocupó, dice, a pesar de que vuestro nivel de madurez sea bueno, a pesar de que ya sepan estas cosas, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuántas veces hay mensajes que ya los han escuchado? ¿Verdad? Pero ese mensaje ya lo escuchamos una vez. ¿Lo estamos aplicando? ¿Lo estamos aplicando en nuestra vida diaria? Porque no es solo dentro de la iglesia, la congregación, la familia espiritual, que salimos y ahí ya... No, somos siempre las mismas personas. Recuerdo que cuando hacíamos reuniones entre los jóvenes al final de la reunión del domingo, de noche nos juntábamos y uno decía, voy a llevar la guitarra, así cantamos, y dice, no, dice, estamos todo el día, estamos de reuniones, ahora no, como que ahora vamos a disfrutar sin cosas espirituales. No, como que siempre estamos, el Señor debe estar siempre presente en nuestras vidas. No debemos hacer nada sin el Señor, nada dejando al Señor de lado, ¿verdad? Y acá lo que él se estaba preocupando es que, a pesar del nivel de madurez que ustedes tenían, que las personas tenían, dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros ¿con qué? Con amonestación. ¿A quién nos hace acordar? A nuestros padres, ¿verdad? Siempre preocupándose por enseñarnos, ¿verdad? Ahora nosotros preocupándonos todo el tiempo por ver que Daniel y Emily se porten bien. Ya me miran ahí con cara rara. ¿Qué hice ahora? Dice. Bueno, ¿por qué? Porque queremos que hagan las cosas bien. Pero no solo ahora, que están con nosotros, sino cuando no estemos, cuando no los estemos mirando. Acá es lo que estaba diciendo Pedro. Dice, por tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve, ¿qué? Debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No solo decía, mientras estoy acá con ustedes, sino cuando me vaya, que cumplan la palabra de Dios tal cual es. Y después no pase como pasa, por ejemplo, como el juego ese del teléfono descompuesto. ¿Se acuerdan? Que uno le dice algo a otro y otro entiende así y cambia, y al final, después de 10 personas, el mensaje inicial, ¿cómo terminaba? De cualquier forma, ¿verdad? Él se quería asegurar que no pase eso. Que lo que él comunicaba, que Dios quería que sepan, que eso continuara. Y que continuara hasta el día de hoy que tenemos que en nuestras manos. La palabra de Dios tal cual Dios quiere que nosotros la cumplamos.
Entonces tenemos al apóstol Pedro enseñándonos, demostrándonos que la Biblia es nuestra guía más confiable por el diseño que está establecido, ¿verdad? Por el diseño que tiene. Vimos la urgencia de Pedro de preocuparse durante su vida, dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Después dijo, al final decía, despertaros con amonestación, procuraré con diligencia que después de mi partida, era su preocupación de que no sea que cuando él se vaya, que cada uno haga lo que quiera, sino que siga respetando las leyes del Señor. La Biblia está diseñada para guiar nuestras acciones. En la segunda parte del versículo 19 voy a pegar un salto y después volvemos. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta el que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia está diseñada para guiar nuestras acciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para nuestro bien. Una de las cosas que no debemos confundir es que se puede escuchar muchas veces en muchos lugares que todo lo que pasa en la vida del cristiano va a ser todo bueno y es verdad. No. ¿Qué dijo Jesucristo? En el mundo tendréis aflicciones. No es que no vamos a tener problemas, no es que no vamos a tener pruebas, no es que no vamos a tener aflicciones. Pero ¿cómo termina el versículo? ¿Qué es lo que nos debe dar a nosotros esa tranquilidad? En el mundo tendréis aflicciones, pero, es una condición, pero ¿qué? Confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Y en quién creemos nosotros? En Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Que se levantó de los muertos, creemos en Dios y dice, si Él, yo he vencido al mundo, si Él venció al mundo, ¿cómo no nos va a ayudar a sobrellevar nuestras aflicciones? No importa del grado que sea, no importa del tamaño que sea. Pero no dice en ningún momento, te va a ir todo bien en la vida, no vas a tener ningún problema. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que esté dentro de la palabra de Dios nos debe ayudar a vivir una vida distinta. Porque nosotros, el que creyó en Jesucristo como Salvador personal, entendemos que después de esta vida tenemos una vida eterna con Dios, pero en el cielo. Muchas veces yo en el trabajo, la gente hablando de un problema o de otro, o que se, ay no sé si se podrá arreglar tal cosa, y usted no se preocupe que hasta el momento de la muerte todo se puede arreglar. Y eso da pie para mucho. ¿Por qué? Porque, porque después ya no hay más nada. Y ahí uno aprovecha y digo, por eso se tiene que preparar antes. Porque usted antes de eso tiene la oportunidad. Y muchas personas escuchan el Evangelio de esa forma. Tenemos que encontrar cómo expresar el Evangelio, cómo comunicar el Evangelio de Dios. Pero no nos vamos a desviar del mensaje acá. Vamos a volver entonces. Vimos que está diseñada para guiar nuestras acciones, como lo vimos recién. Es para nuestro bien, ¿sí? Está en un mundo de tinieblas, como dice el final del versículo. Dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa eso? Que no vamos a estar siempre de esta manera. Dice, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que el día esclarezca, hasta que venga el rapto, ¿sí? La segunda venida, hasta que el Señor nos venga a buscar, hasta ese momento, y ahí sí citamos ese versículo, hasta ese momento tendréis aflicciones. Después vienen otras cosas distintas. Pero tenemos que preocuparnos por llevar una vida que agrade a Dios por el tiempo que estemos aquí. Después nos iremos con el Señor, pero debemos preocuparnos
en mantener y cumplir la palabra que Dios quiere, las instrucciones que Dios quiere para nuestra vida. Otro punto, el punto número 2, ya vimos que la Biblia es una guía confiable por su diseño. Ahora vamos a ver que la Biblia es la guía confiable por su permanencia. ¿Sí? El punto número 2, por su permanencia. Y vamos a leer el versículo 16, que hasta ahora no lo habíamos leído, porque no quería que se me adelanten, pero dice en el versículo 16, y esto es fundamental que lo entendamos, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y ahí el versículo que leímos hoy, el versículo 19. La Biblia es una guía confiable por su permanencia. No es el resultado de la inteligencia del hombre. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el versículo 16 decía: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas. ¿Y qué le viene a la mente ahí? Fábulas artificiosas. ¿No les vienen los libros apócrifos? Esos fueron inspirados por Dios. El libro del Mormón, o el Torah, o el Corán, o muchas cosas que no son la palabra de Dios. Fueron el libro del Mormón. ¿Quién lo hizo? Un hombre. Dice acá, por fábulas artificiosas. Sino que, pero nos da una solución, sino que, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué es lo que quería decir ahí? Cuando nosotros escuchamos a alguien, ¿qué queremos saber de esa persona? Que tenga autoridad para hablar, que conozca bien lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Y quién estaba escribiendo esto? ¿Quién? Un apóstol. Ahí está, el apóstol Pedro. ¿Y cuál es uno de los requisitos para ser apóstol? Haber visto a Jesucristo con sus propios ojos. Versículo 16 al final, que dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dos cosas. Una, que él vio con sus propios ojos a Cristo, pero no solo él. ¿Qué dice ahí? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Primero vemos que lo vio él, ¿sí? El apóstol Pedro, ¿sí? Y también lo vieron otras personas. O sea que hubo también testigos. O sea que lo que él escribe no lo creó en un cuartito secreto, lo inventó y dijo, bueno, esta es la verdad y acá. No. Está hablando con autoridad, porque él sí era apóstol. Entonces tenía autoridad para hablar de esto. Dice, yo lo vi, no lo estoy inventando. Nadie me lo contó, no es un chusme. Lo vi. Y no solo yo, sino que otros testigos también. Entonces todo eso, esto que estamos hablando de la permanencia de la palabra de Dios. De gente que fue utilizada por el Señor para escribir la palabra de Dios con autoridad. No era cualquiera que fue elegido. ¿Se acuerdan una vez que hablamos de Noé? Noé fue un hombre de Dios que fue seleccionado entre muchos por su integridad para cumplir un propósito muy importante. Dios no eligió a cualquiera que andaba a la vuelta, sino que vio también la integridad primero de la persona para seleccionarlo, para cumplir
un propósito. Eso nos debe también traer en este momento a nuestras vidas a reflexión. ¿Dios podrá utilizarme para cumplir un propósito en esta vida? ¿Tendré la integridad como para poder ser de bendición? Todas esas cosas nos deben ayudar a reflexionar. Y la tenemos en este manual de instrucciones, ¿verdad? Así que hablamos entonces que decía acá, no seguir fábulas artificiosas, ¿sí? Como dijimos, por ejemplo, el libro del Mormón, que fue escrito por un hombre, y no es palabra de Dios, ¿sí? También es confirmada por testigos oculares, como habló él recién, por Pedro, por otras personas, ¿sí? Y continúa hablando que la importancia que es, como dice en el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y sigue diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. Que la palabra de Dios es palabra segura. Que la palabra de Dios es confiable por su diseño. Que la palabra de Dios es confiable porque dice, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? Mis palabras no pasarán. Entonces debemos confiar en la palabra de Dios que nos es presentada aquí en este tiempo, ¿verdad? Y dice entonces que va a ser por un tiempo. Dice la palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Qué importancia que es la luz en un lugar oscuro. Y qué importancia también el tipo de luz que nosotros seamos. Allá teníamos en Colonia todas las luces, no sé si son halógenas, esas luces anaranjadas, la iluminación en la calle, por todos lados, una luz triste, deprimente. Pero sin embargo, hace un tiempito cambiaron todo el luminario por todos lados, todo. Y lugares que no había, pusieron. Entonces, en este momento, no toda la ciudad, pero hay mejor iluminación. En muchos lugares que estaba oscuro, en calles principales, iba todo un lugar medio tenebroso, ahora ya las casas bien iluminadas. ¿Y cómo cambia eso? ¿Cómo cambia un lugar que es oscuro cuando está bien iluminado? ¿Qué dice acá? Dice, atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Eso es para nosotros la palabra de Dios. Es lo que nosotros debemos ser para el mundo que está en tinieblas, para el mundo que está sin esperanza, que está viviendo una vida tan perdida. Yo les contaba ayer a los niños el viernes, estaba ahí, fui al puerto en Colonia, y había una pareja de turistas que estaba sentado afuera, así en el escalón, vomitando. Era una escena horrible, tenían botellas de alcohol ahí arriba, la muchacha sin parar, todo el tiempo. Yo entré, salí de por ahí como 20 minutos, cuando salí, seguía ahí, una escena horrible. Me dice, la señora dice, se tomaron 4 botellas de whisky, y seguían todavía tomando, y seguían todavía, y miraba a esas personas y decía, están completamente perdidos, sin esperanza de nada, y siguen sabiendo que eso les hace mal. ¿Qué estaban haciendo? Seguían tomando y seguían metidos dentro de ese pecado, de esa escena era tan tenebrosa, y a pesar de que estábamos a la luz del día, ellos estaban en tinieblas. Pero necesitan de ¿qué? De cristianos que iluminen con la palabra de Dios, no con fábulas artificiosas, no con inventos cualquiera, no con ocurrencias que tengamos de por aquí y por allá, sino con ¿qué? Con una base, con una autoridad que sea ¿qué? Bien fundamentada. Como lo dijo él en un momento, ¿verdad? No dejaré de amonestaros, porque no quiero que cuando me vaya, decía el apóstol Pedro, ustedes se olviden de estas cosas. Que quedó bien establecida la palabra de Dios para que no pase lo del teléfono descompuesto, que cada uno lo interprete como quiere, que cada uno de lo que se acuerde que se lo vaya repitiendo a sus hijos. ¿Era eso lo que quería comunicar? No.
Dios quería que la palabra nos quede bien segura, bien confiable, que tenga un diseño que no se pueda contradecir su propia palabra, porque siempre hay alguno que está diciendo, ay no, porque la palabra de Dios están siempre buscándole, como decimos los uruguayos, la quinta pata al gato, ¿no? Sí, esta me parece que me ganó de mano ahí. Y eso no es de Dios. Es buscarle por qué, siempre una excusa para qué. ¿Cuál es el resultado de eso? Quieren no cumplir la palabra de Dios. El ser humano es así. La rebeldía del ser humano es así. Eso es producto del pecado. Pero cuanto más nos alejamos del pecado, eso es el significado de ser santo. Estar separado de todo lo que nos haga mal. Estar separado del mundo. Estar separado del pecado. Por eso hablamos siempre de un tipo de música que agrade a Dios. Mostrar siempre una diferente. La música del mundo es una música que mueve el cuerpo, ¿verdad? Y por eso debemos tener una música que realmente sea agradable, que adore a Dios. Y ahí es donde nosotros marcamos una diferencia. Y ese alto que hacemos, esa separación que hacemos entre nosotros y el mundo, demuestra santidad. Debemos alejarnos de todo aquello que no le agrade a Dios. Y para terminar entonces, la Biblia es confiable también por la derivación que tiene. Dice en el versículo 20, bueno, ya entendimos en el versículo 19 que es hasta cierto momento, ¿verdad? Que es hasta el tiempo del rapto, es lo que está explicando acá, ¿verdad? Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero debemos cumplir la palabra de Dios. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad ¿qué? Humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y como todo lo que él habló, lo que expresó en estos versículos, en realidad en todo el capítulo. Es un capítulo que da para hacer 10 mensajes igual. Tiene tanto contenido, es tan intenso para los hijos de Dios, que tenemos muchísimos mensajes que hacer de este capítulo. Pero una de las cosas que él quiso establecer, esto yo no lo estoy inventando. No los estoy, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. No decía eso por pesado. No quería decir eso. No quería decir también también yo procuraré con diligencia después de mi partida que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No lo decía por molesto, por fastidioso, como a veces dicen los niños, otra vez me dice lo mismo. No. Porque sabía que nosotros, como humanos, ¿qué tendemos a hacer? Olvidarnos de los preceptos de Jehová. A dejar de lado porque nos cansamos, porque nos aburrimos. Como dice, el hombre de doble ánimo, ¿qué es? Es inconstante en todos sus caminos. Dios no quiere que seamos hombres de doble ánimo. Cuando decimos hombres, es en general, ¿sí? Estamos entendiendo que también mujeres. Pero dice, no quiere que seamos de doble ánimo. Que sigamos los preceptos de Jehová. Y para ponerle una especie de frutilla a la torta, él quería establecer, lo que yo os escribo, no lo escribo. ¿Por qué? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, todos los que fueron utilizados por Dios para escribir su palabra, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la derivación de la palabra de Dios se extiende a todas sus partes, ¿sí? Cuando dice ninguna profecía, cuando dice de interpretación privada, ojo, porque la derivación de la palabra es divina, viene
de Dios, ¿verdad? No es por voluntad del hombre, sino que es por la inspiración del Espíritu Santo. Dios, nosotros y Jesús. Dios Padre de los hijos que son salvos, ¿verdad? Está Cristo, que es nuestro amigo, ¿verdad? También es hijo de Dios, pero se completa la Trinidad cuando nosotros somos salvos. ¿Y a quién tenemos? ¿Quién mora en nosotros? ¿Quién? No tengan vergüenza. El Espíritu Santo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso completa la Trinidad, siendo parte del plan de Dios. Pero ojo, debe morar en nosotros el Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos darle la prioridad al Espíritu Santo y no a las demás cosas que completan nuestro tiempo. Es como que si tuviéramos 5 horas, o vamos a suponer 10 horas en el día, ¿no? Y hay unos niños que piden usar la computadora, usar la tablet. Si ellos usan 5 horas de computadora, a ver, matemáticas simple, ¿cuántas horas le quedan para otras cosas? 5 horas. Pero si usan 9 horas de computadora, ¿cuántas horas le queda para otra cosa? 1. Bueno, en números simples andamos bastante bien, ¿no? Cuanto más tiempo nosotros procuremos dedicarnos a las cosas de Dios, menos tiempo va a haber para que el diablo trate de persuadirnos, acercarnos al pecado. Cuanto más lejos estemos de eso, más cerca vamos a estar de Dios. Pero cumpliendo su palabra, procurando entender aún más. Estamos estudiando en el seminario, así como fue ahora mi padre y estuvo toda esta semana. Y a veces dice, ¿por qué tanto tiempo van al seminario? ¿Por qué tanto? Porque se dedican horas, en realidad yo tengo 2 horas los viernes nomás, pero estamos estudiando las religiones modernas, estamos estudiando el mundo moderno y cantidad de cosas que quizás la escuchamos de una forma u otra, pero un profesor explicando con más tiempo, más detenido, más, y aprendemos cantidad de cosas. Bueno, cuanto más tiempo nos detengamos estudiando de la palabra de Dios, más vamos a entender de Él y más vamos a acercarnos a Él, porque vamos a comprender muchas cosas que antes no las comprendíamos. Pero siempre en qué? Entendiendo que tenemos una guía que es confiable. No buscando en cualquier otro lado, no buscando a ver quién es otro que me puede... No. Tenemos todo lo que nos basta, todo lo que Dios quiere que sepamos está acá. Otros libros nos pueden complementar, nos pueden explicar de alguna u otra forma, pero lo que Dios quiere que nosotros sepamos está acá, en su palabra. Y debemos entonces nosotros estudiarla, debemos procurarla, debemos intentar lo que no entendemos, tratar de estudiar un poco más y de buscar ayuda, consejos, pero gustar de la palabra de Dios. Que eso es lo que Él quiere para nosotros. Por eso nos demostró que es una guía confiable por el diseño, por su permanencia y por su derivación que viene inspirada por el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Espero que haya sido de bendición. Vieron que es un estudio simple de esos versículos, de esos 13 versículos, pero qué importante que es para el cristiano comprender, ¿verdad? Porque una vez que nosotros establezcamos esa confianza en nuestra guía, que es su palabra, cuando hablemos con otras personas que aún no conocen a Cristo como Salvador personal, podemos explicarle distinto, con otra confianza, con otra autoridad, ¿verdad? Y si alguien nos refuta algo, que no nos pongan en duda en ningún momento, que no nos hagan trastabillar, sino que vayamos con confianza, con autoridad, porque usamos su palabra y no nuestras palabras. ¿Amén? Amén. Adelante. ¿Oramos? Bien. Querido Padre, queremos agradecerte por la mañana que nos has dado, Señor, por la oportunidad que nos has dado de abrir de tu palabra y poder leer estos versículos que son de ánimo, que son de agrado, Señor, para poder ver qué es lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, ayúdanos en esta semana a poder aplicarlo en nuestra vida
diarias, Señor, que estemos siempre dando un buen testimonio como hijos tuyos, pudiendo explicarle a otros, Señor, la necesidad de la salvación y poder ser de bendición para las demás personas. Cuídanos ahora en el regreso a cada casa, en el regreso en el viaje, en los vehículos, en los demás vehículos, Señor, que estés protegiendo y que podamos llegar con bien. Y que tengamos un día de bendición y una semana de bendición, Señor. Y le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.